Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 12 de julio de 2024. Voy con los saludos primero para los invitados. María Josefina Aplá, que vuelve después de una cantidad de meses. Sí, buen día. Efectivamente, y ese motivó la aceptación ayer, porque en Semana Santa tuve que decir que no, y insistieron y que no, porque estaba con gripe, y hoy dije, ayer no podía decir que no. Bueno, muchas gracias. Es un placer contar contigo. Lo mismo que es un gusto encontrarnos a esta hora en la radio con Gustavo Calvo, conductor de La Verdad Global, que va en la tarde habitualmente. Gustavo. Muchas gracias, Emiliano, por la invitación. Yo, a diferencia de ella, yo siempre digo que sí. Gustavo siempre dice que sí. Bueno, otro que siempre dice que sí es Juan Grompone, creo que es el que tiene el índice de faltas más bajo, ¿no? ¿Tendrás tu estadística, supongo? No, en general. No, la tengo indirectamente, porque como guardo las tertulias, ahí puedo verificar si vine o no. Sí. Yo creo que el porcentaje de participación de Juan es del 99,9%, una cosa por el estilo. Pero detalle al margen, acaban de enterarse de eso, ¿no? Juan tiene su archivo paralelo de la tertulia de los viernes. Sí, exactamente. Todo guardado, todo digital. Todo porque siempre me adjudican, dijiste tal cosa, entonces yo digo, no, tengo la prueba documental. Por último, el saludo va para Alejandro Babal. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, buenos días para todos, y para Josefina y Gustavo en particular. A Juan ya nos vimos hace un rato, y naturalmente para ti, Emiliano. Vamos con un primer tema. La ANEP resolvió ayer que iniciará acciones judiciales contra un grupo de padres que pertenecen a una comunidad menonita de Florida y que no envían a sus hijos a la escuela. Según informó el diario El País, las autoridades educativas detectaron el año pasado que 11 niños del colectivo menonita de inmigrantes de Estados Unidos no asisten a centros educativos públicos ni privados. Después de verificar la situación, funcionarios de ANEP mantuvieron varias reuniones con las familias, donde se les resaltó el valor que le da el Estado uruguayo a la obligatoriedad de la asistencia de los niños a centros educativos públicos o privados, así como la garantía del cumplimiento del derecho a la educación y al servicio de una educación de calidad. Todo esto según se expresa en el informe del área jurídica. Los funcionarios ofrecieron a estos padres ciertas escuelas públicas del departamento de Florida para que sus hijos asistieran a ellas, e incluso ofrecieron ayudarlos a abrir un colegio privado autorizado. Pero del otro lado la respuesta fue negativa, no se aceptó esas opciones. Los menonistas sostuvieron que los 11 menores están siendo enseñados, pasan por enseñanza, están siendo educados por 2 profesionales en forma presencial, para lo cual previamente los niños fueron inscritos en el colegio Face Primary Army, radicado en Estados Unidos, que les envía a los educadores los programas, los materiales didácticos y los recursos. Además recordaron que en su comunidad los niños tienen que ser instruidos solo por educadores menonitas y puntualizaron: no estamos de acuerdo con integrar a nuestros niños con otros que no pertenecen a la comunidad. La presidenta del Consejo Directivo Central de la ANEP, Virginia Cáceres, explicó ayer la resolución que se había adoptado. Este consejo entiende que el homeschooling, como se conoce, no está habilitado en nuestro país. Aquí todos quienes vivan bajo nuestro territorio, dentro de nuestro territorio, se tienen que acatar a las normas, y nuestras normas establecen que hay centros que son públicos, hay centros que son privados, habilitados o autorizados, y es obligación de los padres, enviar a sus hijos a uno de esos centros, y es un derecho de los niños y las niñas poder concurrir a un centro educativo. Dentro del Códicen, el único voto en contra fue del consejero Juan Gavito. Gavito entendió que no se puede iniciar acciones judiciales sin antes dar vista a la otra parte para que pueda presentar sus descargos. Pero además discrepó con la decisión misma de llevar el tema a la justicia, ya que, argumentó, los niños no se encuentran en situación de abandono porque están debidamente contenidos y educados por sus padres. Es un caso interesante, ¿no? Da para discutir. ¿Qué dicen? ¿Quién toma la posta? ¿Quién empieza? Juan, levanta la mano. Bueno, los menonitas son cristianos protestantes de origen suizo y tienen 5 siglos de antigüedad, ¿no? No son recién llegados, ¿no?
son pacifistas insistentes, ¿no? Decididamente pacifistas, y tienen reglas estrictas para el bautismo. Es decir, creo que es una de las cosas curiosas que a mí me sorprendió, que la discrepancia con otros movimientos reformistas tiene que ver con el tema del bautismo, es un punto crucial. Y algunos son tan fundamentalistas que rechazan, por ejemplo, la tecnología. ¿Rechazan, perdón? La tecnología, los avances tecnológicos, es decir, son capaces de no usar la luz eléctrica, la radio, la televisión, todo ese tipo de cosas. Existe una variedad de radicalismos, por ejemplo, porque algunos son tan radicales que hablan alemán, es decir, se siguen considerando suizos, ¿no? Se siguen considerando suizos y hablan en alemán y son educados en alemán. Y eso inclusive podría hasta ser una de las razones de este conflicto. Bueno, yo como soy ingeniero, tengo el derecho a opinar sobre las partes legales. Se la vieron venir los demás. Sí. Y para mí se ríe, Alejandro se ríe. Todo este problema nace una vez más en la mala redacción formal de la Constitución, ¿no? Porque ¿qué significa lo que dice la Constitución? La Constitución, ¿qué significa el derecho a elegir la educación de los hijos, así a secas, ¿no? Por ejemplo, yo pensaría, si los padres tienen derecho a elegir la educación de los hijos, puedo decir que tienen el derecho a educarlos como asesinos, como estafadores, o que no se habla, o por ejemplo, en otro idioma, porque no se habla de en qué idioma deben ser educados. Porque la Constitución inclusive llega al límite absurdo de que no dice que está escrita en español y que la lengua oficial del país es el español, cosa que una y otra vez voy a recordar. Iba a acotar eso, ¿no? Es un viejo reclamo de Juan Grompone. No, español es el nombre oficial e internacional del idioma. Bueno. Decilo en catalán. El segundo tema. A partir de Fernando V el castellano es el español. Entonces, yo creo que es un problema reiterado, es decir, que las leyes están en general, por lo menos para mi gusto, deficientemente redactadas. Y ojalá alguna vez escriba una constitución precisa y coherente, ¿no? Pero creo que no lo voy a ver eso. Bueno. Los abogados de la mesa, cuando Juan habla, pero así, no voy a hablar con los ojos grandes. de tantos temas jurídicos. No, el tema, primero confieso para excusa, que no era un tema que lo conocía, me enteré cuando me llamó Gastón ayer de tarde. O sea que no me había llamado la atención en los portales y demás, porque me considero bastante al día de noticias. Pero lo que tengo claro es que los temas siempre son más complejos de la simplicidad que se puede poner en esto, y eso lo reivindico, tienen siempre formas de ver y demás. Y lo primero que me saltó, sin haber leído nada de lo que habían mandado, era que yo no había escuchado directamente a la otra parte. O sea que cuando leí las cosas y Juan Gavito decía, lo primero hay que dar vista, eso sí es un tema bien jurídico y formal, me pareció interesantísimo. Y recordaba a casi la memoria de jurista, el consejo de mi padre, siempre cuando tomábamos un asunto, lo primero que nos hacía era, y él, el consejo que nos daba y lo que él hacía, la práctica de llamar siempre a la otra parte a ofrecerle el diálogo. Cualquiera fuera el tema, y daba, bueno, si no... O sea, antes de ir a un juicio... Antes de ir a un juicio llamaba a la otra parte. El diálogo es lo primero. Y me parece que normativamente puede tener razón, y más allá de todas las interpretaciones del artículo 68, de la reforma introducida por la LUC, todas esas historias sobre la obligatoriedad, pero me parece honestamente que hay muchos temas más prioritarios en infancia, en educación y en sociedad, como para estar discutiendo esto. Y después el tema de la judicialización.
como todo el asunto es por 11 niños, una de las cosas que venía reflexionando en el camino mientras manejaba y trataba de que el sol iluminara o transparentara mejor mi vidrio, era si no había 11 o más gente durmiendo en calle. Y eso me importaba mucho más que 11 chicos que están teniendo educación, que no son abandonados. Y bueno, la dejo por acá. Sí, eso es lo que argumenta Gavito, ¿no? Los padres, dice, están amparados en el derecho de elegir las instituciones y maestros que quieran. Y además por la libertad de culto en relación a que invocan tener una formación de ese carácter confesional. Comillas, dice Gavito, no comparto que se equipare a una situación como si los padres se hubieran desentendido y hubieran privado el derecho de educación a los hijos. Se lo están dando a su modo, en uso de una libertad constitucional. Sí. Y libertad responsable. Se ríe María José. Libertad responsable. Bueno, yo voy un poquito por lo que dice Juan, pero quiero hundir más el cuchillo en este tema. Estamos también leyendo todo esto con algunos preconceptos republicano uruguayo ballistas, ¿no? Este es uno de esos casos que están en los bordes del sistema, aunque hay gente que lo quiere mostrar como fuera del sistema, porque los bordes del sistema en el tema de educación son bastante difusos. La Constitución dice claramente que se apuesta a la educación, pero también dice que los padres deben elegir la forma de educar. ¿Puedo leer el artículo correspondiente? El 69. No, 68. 68, perdón. Dice, es corto, ¿no? Dice, queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o instituciones que desee. La legislación apuntaba a que la responsabilidad de los padres se hacía efectiva inscribiendo a los chicos en una institución. La LUC, en una visión un poco más liberal, si se quiere llamarle así, dice que deben propender a que eso se haga efectivo, punto. No dice que tengan que inscribirlos en ninguna institución. Eso pone el difuso del sistema y eso nos pone luces amarillas y rojas a nosotros uruguayos, republicanos, bachistas, y le puedo agregar 10 epítetos más. Pero yo tengo que poner la atención en que algo que se llama homeschooling tiene más de 5 millones de adeptos en el mundo. El 5% de los chicos en Estados Unidos son educados en sus casas y es un movimiento que sigue creciendo. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar 2 veces los tipos de juicios que ejercemos sobre esto, porque como dice Gavito, no estamos en un lugar de indefensión y abandono de los chicos. Los chicos están siendo educados con materiales y programas que son suministrados por un muy buen colegio. Estas cosas sucedieron más allá de los menonitas. En el año 2014 un matrimonio se presentó a la ANEP, no me acuerdo si se llamaba ANEP en ese momento, solicitando que su chico fuera educado en su casa. Y el que fue ministro Silveira, o es ministro todavía Silveira, trabajó con esa familia y finalmente no pudieron hacerlo porque ANEP, en palabras de Silveira, recibió eso muy mal y tuvo una actitud muy fea con ellos, prácticamente los obligó a llevar al chico. En Balizas, en Rocha, una comunidad de personas, bastante después, creo que fue dentro de este gobierno, no recuerdo bien, plantearon a las autoridades educativas educar a sus chicos en las casas. Les dijeron que no, lo que hicieron fue tomar una casa entre todos, adecuarla, se inició ahí un proyecto que se llamó Amanecer, por lo cual esos chicos empezaron a estudiar allí con materiales provistos por las familias. Entonces, o sea, generaron un colegio privado, una cosa así. Prácticamente, comunitario, podríamos decirlo así. Entonces, esas cosas existen y tenemos que decirle a los oyentes que existen. Es decir, que no estamos hablando de un blanco y negro acá, aunque yo sé que Alejandro, yendo a la letra de la ley, lo tiene muy en blanco y negro, supongo. No me quiero adelantar a tu juicio. Pero las leyes corren detrás de las realidades y las realidades en el mundo están cambiando. Como dije, más del 5% de los chicos de Estados Unidos estudian en las casas. Una aclaración para los oyentes. Gustavo, a quien seguramente nuestra audiencia conoce por los temas internacionales, ¿no? Por el programa La Hora Global, por la participación en la mesa de análisis internacional, tiene otro sombrero, ¿no? Sí, tengo varios. Gustavo,
Ese es docente y se dedica a la enseñanza, está metido en la enseñanza. Estoy aprendiendo, Emiliano, aprendiendo. Pero siempre bajame unos trabajás en más. ese mundo, Ahí ¿no? está. O sea, este asunto no te resulta ajeno para nada. No. Yo por supuesto que defiendo los institutos de educación y además veo ahora desde el otro lado del mostrador toda la batería de energías y saberes y conocimientos que se ponen detrás de eso. Pero también es cierto que existen otras miradas. En algún momento, Juan Pedro Mir, haciendo referencia a esto, justamente cuando se dio la discusión sobre la LUC, que aparentemente tenía una letra un poco más permisiva o más difusa sobre el tema, me parece que aportaba algo inteligente. Él decía que, de hecho, no debemos olvidar que estamos formando niños, pero también estamos formando ciudadanos. Ese homeschooling que está en Europa creciendo y en Estados Unidos creciendo, tiene algunos detractores y algunos que sostienen que no está garantizado la calidad de la enseñanza que den los padres, se priva a los niños de socialización. Bueno, ahí está, ese es uno de los factores, ¿no? La socialización. Exactamente, no se generan esos ciudadanos responsables que también queremos generar con el crecimiento de esos niños. Pero además, y ya le tiro a Alejandro algún centro, también estos casos ponen en discusión algunas cosas, incluso las nuevas concepciones de derechos humanos, porque el niño sigue siendo propiedad de los padres o es ya sujeto de derecho. Ese tipo de cosas también están sobre la mesa. El homeschooling pretende tomar esas decisiones cuando los chicos de repente podrían no estar de acuerdo con eso y en teoría se le estaría privando al chico de calidad educativa. Ahora sí. El debate está. Alejandro. Bueno, tú leíste, Emiliano, el artículo 68 de la Constitución. La parte que vale la pena leer dice que ha garantizado la libertad de enseñanza, ¿no es verdad? Así empieza. Y después dice, un poquito más adelante, todo padre o tutor tiene el derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o instituciones que desee. Aunque no está en discusión eso ahora, yo siempre sostengo que esa norma obviamente no se cumple en el Uruguay, que sí, Gustavo, Josefina, Juan o yo, o tú, Emiliano, podremos elegir quizás sin problemas la institución que deseamos, pero la mayoría de la gente en el Uruguay, o por lo menos un porcentaje enorme, no lo puede hacer. Tiene necesariamente que ir a una escuela pública. Será bueno o malo, no importa, pero lo que sí es que no se cumple la norma. Siempre he insistido en algo que algún día lo tenemos que tomar, quizás como motivo de análisis en esta mesa, lo que yo llamaba el FONASA de la educación, ¿no verdad? Sí. Es decir, que se le financia a los padres enviar a los hijos a donde quieran, a la enseñanza pública, a la enseñanza privada que prefieran elegir. Pero ese no es el tema de ahora, ¿no verdad? El tema de ahora tiene más bien que ver con el artículo 7 de la 18437, que es la ley de educación, ¿no verdad? Esa no tenía una norma, esa ley, el artículo 7, que decía: los padres, madres o responsables de los niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia de aprendizaje. Y eso fue derogado. Fue derogado por la LUC, y que además fue motivo del referéndum y se confirmó porque el referéndum no prosperó. Y ahora el texto dice: es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres o responsables legales de esos niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación. Bueno. Ya no escribir, ¿no, Alejandro? No tienen que escribirlos en los centros. Claro. Exactamente, es que fue eso lo que estrictamente se aprobó. Uno dice, ¿qué es lo que se puede... Desde afuera, porque no soy un experto, como creo que ninguno de los que estamos acá lo es, un experto en este tema, y quizás, las autoridades que están interviniendo en esta decisión tengan mucho más conocimiento técnico de cómo son las cosas, pero a uno le da la sensación de que lo que dijo Gavito es bastante razonable y de que efectivamente es así, por lo menos de acuerdo al nuevo texto del artículo 7 de la 18437 y a lo que dice la Constitución. Ya no es necesario que los inscriban en un centro de enseñanza y observen su asistencia de aprendizaje. La obligación es que efectivamente le den educación a los hijos, y aquí parecería que se la están dando.
En fin, reconozco que es un tema discutible, que lo que mencionaban, no me acuerdo si María Josefina o Gustavo sobre o Emiliano incluso sobre la socialización, es un elemento a tomar en cuenta que parecería que puede quedar un poco perdido en lo que estamos viendo, en la realidad que se está analizando, porque estos niños quedarían como apartados de lo que es el medio cultural nacional, ¿no? Varios oyentes van por ahí. Educar es socializar también. Sí. Tiene que ver con respetar, dice un oyente. Claro, el punto que tienen los padres ahí es que ellos quieren determinada socialización. Bueno, es verdad. Y también es verdad. Sí, según la Constitución tienen derecho, y además me parece bien que tengan derecho. Y además lo que dijo Gustavo de cómo están evolucionando las cuestiones estas en el mundo, es algo a tomar en cuenta. ¿Y es muy difícil ser tajante, pero los niños? Sí. ¿Y qué quieren los niños? Lo que quieren los niños me parece muy difícil determinar qué puede querer un niño. Para complicar, para Un niño de darle más 5 riqueza a años. la discusión, pregunto a partir de un mensaje que llega de la audiencia. María dice, está bien lo que señalaba María Josefina, hay que escuchar a las familias, pero fundamentalmente tener en cuenta la opinión de esos niños y niñas. Sí, claro. Agrega, Uruguay ratificó la convención en el año 89 que establece escuchar y tener en cuenta opiniones de ellos en las cuestiones que les competen. Sí, pero es una cuestión que tiene que ver con la edad también. Tú Bueno, no le pero podés no pedir a un sabemos niño la de edad, 5 eso. años que quiera opinar sobre qué es lo que le gustaría. Claro, Pero Eso no por ahí- sabemos si tienen 5 años o tienen Bueno, tienen 11 o 12. Tienen 11 años aparentemente. 11 niños son. No, pero tendrían, creo que tienen una edad aproximada a esa, a los 10 o años de edad. La o algo convención así. suscribió, la convención dictaminó eso, Uruguay suscribió eso, pero ninguno de los firmantes y adherentes a la convención ha implementado a rajatabla todo ese concepto llevado a un extremo. Es decir, es por ahora una aspiración, no se consulta a cada niño en ninguno de los países, quizás debiera, no digo que no estoy emitiendo juicios de valor, pero lo cierto es que los padres siguen tomando esas decisiones. Bueno, es natural que sí sea, se supone que además la madurez es progresiva y que una cosa es cuando tenés 5 años, otra cosa cuando tenés 15, ¿no verdad? Claro. Y incluso mucho más cuando tenés 18. Entonces, también habría que tomar en cuenta eso. Pero yo en principio, sin ser un experto en el tema ni gran cosa, de acuerdo a las normas constitucionales que me parecen correctas, de acuerdo a la nueva redacción del artículo 7 de la 18437, pues en realidad estoy más de acuerdo con Gavito que con lo que dicen que dijo Gavito, porque no se lo oí decir directamente, que con lo que estaría resolviéndose por el resto del Consejo. Antes de darle la palabra a Juan, leo un mensaje de Juan. Otro Juan. Otro Juan. Juan dice, los menonitas, hay que plantearlo, funcionan como una secta religiosa. Como toda secta es cerrada. Las religiones y las sectas también propenden a su reproducción, o sea, a su perpetuidad. El derecho de los padres colide con el derecho de los hijos, el derecho a romper tal cerradura. Específicamente colide con la libertad por adoctrinamiento. Acá aparecen más ángulos, Educar ¿no? es adoctrinar. ¿Mm? Tiene Bueno. para otra tertulia. Mirá. ¿Para otra tertulia o para una mesa de filósofos? En cualquiera de Yo lo los dos pregunto en ámbitos. clase. Bueno, ¿qué dijiste? ¿Cuál era la pregunta? Educar es adoctrinar. Bueno, Juan. Bueno, yo quería seguir con la doctrina legal. A ver. Es decir, todo esto que se dice me parecería muy bien si la Constitución dijera en el artículo que hemos citado que la ley reglamentará, ¿no? Es decir, le falta ese pequeño detalle, es decir, que aclarar lo que quiere decir ese artículo es algo que la ley reglamentará. De hecho, se tomaron a la atribución de reglamentarlo de distintas maneras. Ahora, vayamos al punto de reglamentarlo. La Constitución dice que la ley lo reglamentará, está claro. El artículo 68 dice, el que habla de la libertad de enseñanza y que se garantiza, dice, la ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público. Bueno, lo dice expresamente, ¿y para qué dice que se Bueno, pero reglamentará? entonces debería quedar claro que no se puede hacer ninguna otra cosa que ver si la escuela está limpia. Bueno, algo más que eso, ¿no? Pero yo quiero ir al punto que a mí me interesa, que es el punto del idioma.
Es decir, la Constitución omite decir en su primer artículo, o el artículo 0 diría, que la Constitución está escrita en español. Y omite decir, pero acepta decir más adelante que nadie puede ampararse en que el desconocimiento de la ley, ¿no? Entonces, pero para eso, uniendo esas dos puntas, hay que decir que es obligatorio entonces la enseñanza del español. Es decir, eso debería ser una consecuencia concluyente, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Por eso yo insisto en el que el problema del idioma, que no está en la lista de las cosas que tiene que vigilar que tiene que reglamentar, es un punto fundamental. Es decir, eso muestra el tema de incoherencia y de imprecisión de la Constitución. Entonces, por supuesto, se generan estos problemas y muchos otros que van a ser cada vez más en el futuro. Pero escuchemos de nuevo, porque no sabemos si... Es decir, yo creo que los chicos deben de saber español. Bueno, pero lo dice. No podemos tratar este tema sin escuchar, por eso Gabito exige cumplir la norma general procesal de darles vista. La familia tiene que decir, opinar sobre los totalmente hechos. De acuerdo que tendría que darle vista, pero hay un problema anterior a darle vista a qué. ¿Basado en qué? Darle vista es conocer la opinión que tienen los interesados respecto a lo que se está planteando. Eso no me cabe duda. Bueno, darle vista de qué se va a discutir en esa vista. La obligatoriedad de inscribirlos en una institución o no, de ir a una escuela pública o no. Quiero aclarar dos cosas. En la medida que se judicialice se le va a dar vista. No es cierto. Son dos cosas. No es cierto. Es un tema distinto. No es cierto. Toda resolución administrativa como esta debe ser precedida. No hay ninguna resolución todavía. Pero la están tomando sin darle vista. La resolución de judicializar me parece que... Claro, tomaron la resolución de ir a la justicia. Por lo que yo sé, ya hubo contacto con las familias y se le dieron opciones. Sí, pero no le dieron Liceo vista. 90, Liceo 44. No le dieron vista. Estamos acá en lo jurídico. Sí. Correcto. Ojalá consigan un buen abogado en la familia. Aclarado eso. Quisiera ir al otro extremo, pero muy rápido para no quitarle tampoco tiempo al otro tema. Muchos uruguayos que viven en Rusia, en sus casas, los hijos no hablan ruso, porque los padres quieren que sigan hablando en español. Entonces, no todo es secta. No todo es secta. Los menonitas pueden ser tratados o vistos como una secta, pero de igual forma los Amish, y ellos pueden haber, que también son anabaptistas, ¿no? Es decir, bautizan a personas adultas. Pero entonces cualquier movimiento más o menos cerrado puede ser también considerado secta. Es decir, yo tendría un poco de cuidado en esas líneas difusas también entre los sentimientos religiosos y lo que podríamos llamar sectas. Mira, a propósito del tema del idioma, viene este mensaje de Raquel que lo que hace es destacar la antigüedad de esta cuestión en Uruguay. Hace varias décadas, mi entonces esposo, de lengua materna alemana, era llamado como médico por un grupo menonita que vivía en zona rural del departamento de San José o Colonia. Incluso los más viejos, aunque nacidos en Uruguay, desconocían el español al punto de que no podían consultar a un médico. Por eso llamaban a este profesional. Interpretar las leyes. Los niños, por supuesto, que eran educados por sus padres, cuenta a propósito de esta experiencia que tiene ya mucho Emiliano, tiempo. creo que hay que destacar que no podemos generalizar los menonitas que están aquí en Uruguay. Son más de 2.000. La mayoría que son de origen europeo, son alemanes, rusos, algunos de República Checa en algún momento, suizos. Están en Río Negro, en 4 colonias. Estos de los que estamos hablando vienen de Estados Unidos y están en Florida, son otra rama, no tienen casi contacto con los otros. Hay más de 17 colegios menonitas acá en Uruguay, que están avalados por ANEP y están controlados por ANEP, y los hijos de los que están en Río Negro están yendo a colegios menonitas avalados por ANEP. Es decir, hay menonitas que se integran muy bien a la sociedad, hay menonitas que eligen no integrarse, y yo no digo que esté bien, lo que quiero decir es que no debemos escandalizarnos por cosas que hemos visto durante toda la historia de la humanidad. Es decir, hay grupos cerrados que tienen problemas para integrarse con las sociedades con las que conviven, y la solución me parece que judicializar no es, me da la sensación.
¿Ibas a decir tú, Alejandro? A esta altura creo que el comentario tenía que ver con una cosa que dijo Juan, pero como después pero dale, dale. Josefina y Gustavo, no quiero volver para atrás. Yo realmente no. En principio, insisto de vuelta, creo que la libertad de elección para la institución, la educación que le quiere dar a los hijos, la tienen que tener los padres, como dice la Constitución que la tienen, ¿tá? Y son ellos los que tienen el derecho a elegir para sus hijos o pupilos, los maestros, instituciones que se deseen. Y es así. Ahora, eso no quita que también, según la misma Constitución, son obligatorias la enseñanza primaria y la media agraria o industrial. Sí. Es decir, pero claro, la forma como se asume el cumplimiento de esta obligación no está establecida concretamente en la Constitución. Sí se pretendió establecer en alguna ley, por ejemplo en la 18437, en el famoso artículo 7, que fue modificado justamente por eso, para evitar que quedara tan cerrado el marco de lo que podían hacer los padres, que era una norma que decía que tienen la obligación de inscribir en un centro de enseñanza, ¿verdad?, a sus hijos, los padres, y eso fue derogado. Alejandro, hoy existe el tema de la acreditación de saberes. Bueno, a eso iba. Sí, eso es. Claro, Alejandro, cuando se discutió la LUC, padres fueron en contra de esa nueva redacción, justamente por la razón inversa. Ellos como padres no querían dejar entrar el homeschooling en Uruguay, pretendían que se siguiera en un entorno de educación pública, y allí también hubo gente de ANEP que dijo, si dejamos crecer esta forma o generalizar esta forma de educar a los niños en la casa, tampoco tenemos la infraestructura necesaria para avalar los saberes que están tomando. Yo no dije que no, yo lo que te estoy diciendo... Quiero decir que genera problemas extras. El problema para mí, vuelvo de vuelta, empieza en el mismo artículo 68 de la Constitución, cuando se dice que tenés el derecho... Está bien redactado, cuando dice que los padres tienen el derecho de elegir la clase de enseñanza que quieren para los hijos. Pero eso no se cumple. Eso no se cumple porque, como les decía, la mayoría o una importante parte de los padres y tutores o responsables de los niños no tienen la posibilidad esa. Necesariamente tienen que enviarlo a la escuela pública, que por casualidad les toque en general porque el barrio donde están y que tenga capacidad para recibir a los alumnos. Y que yo no digo que sea mala, yo mandé hijos nuestros a la escuela pública. O sea que todos mis... fueron a la misma que fui yo. Bueno, todos mis... algunos fueron a la escuela privada, pero otros fueron a la escuela pública. Todos mis hijos fueron a la enseñanza terciaria pública en la Universidad de la República. Todos. Digo, no soy ningún fanático. Yo fui decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, o sea que soy un buen defensor de la enseñanza pública, con una serie de defectos que todos sabemos que tiene, pero muchísimas virtudes. ¿Tá? De todas maneras, creo que los padres tienen derecho a elegir la enseñanza de los hijos. Ahora, que tienen también la obligación de cumplir con el estándar de enseñanza primaria y de enseñanza media, lo que lo dice la Constitución también. Ahí entran los factores que mencionaban ustedes, por ejemplo el del idioma, ¿no? Claro. Tienen obligación de aprender el idioma propio del Uruguay, o sea, la lengua que llamémosle oficial o no, pero real, que es bueno, según Juan el español, yo el castellano, pero sea lo que fuere, ¿tienen obligación de comprender eso? Bueno, la verdad que razonablemente sí. Uno dice sí. No puede entenderse que un niño esté aprendiendo, esté cursando enseñanza primaria o enseñanza secundaria sin saber el idioma propio de la sociedad en la cual vive, por lo menos conocerlo razonablemente. Y bueno, esa es una cuestión que habrá que verlo en el caso concreto, que yo no lo conozco, ¿no? Aún sin ley, un padre responsable debería atender eso casi como una obligación, ¿no? Es decir, preparar a sus hijos para interactuar con la sociedad donde está viviendo. Sí, claro. Y para entender las leyes, que eso sí es decir, interactuar en un sentido amplio. Pero ahí vamos al tema, tú dijiste, está formando ciudadanos, está educando, está formando ciudadanos, está creando convivencia, y la convivencia se crea cumpliendo el artículo 1 de la Declaración Universal, que habla del deber de tratar a todos fraternalmente. Entonces me parece que sigo diciendo la complejidad del tema y la amplitud del tema. Los oyentes hacen aportes todos muy útiles, todos muy pertinentes. Me cuesta elegir. Agrego Nacho dice, la doctora Adela Reta, la más ballista de las ballistas,
fue educada en su casa. Y Casinelli Muñoz también, y creo que... Mis abuelos, le comentaba Pero Juan. todo Mis es- abuelas, sí, perdón. sí. Mis Sí. abuelas fueron educadas en la casa. es reciente en la historia de la humanidad la Claro. institucionalización. Lo de Casinelli no lo sabía. Sí, lo decía. No hay forma de cerrar el tema. Continúa. ¿Algún apunte más? Que todo está en la Constitución, todo está ahí. Bueno, No. La Constitución está, pero no siempre se cumple esta vez. ¿Eh? Además, no siempre se cumple. La socialización se cumple de muchas maneras, de muchas maneras. Bueno, y después hay preguntas a propósito de algo relacionado con lo que proponía al pasar recién Gustavo. Va más allá el planteo. ¿Qué se entiende por educación? Claro, Claro. ¿Qué hay que educar? Porque una cosa es el niño Y frente, adoctrinar. una cosa es el niño, que es lo que estamos viendo ahora, enfrentado a una estructura educativa de un Estado, que puede ser privado o público, porque todo en realidad es educación pública, alguna gestión privada, alguna gestión pública. Y otra cosa es el niño enfrentado a la gestión educativa de sus padres, que educan día a día. Mira, el mensaje de Javier. Se debería discutir o poner en primera línea qué entendemos por la función primordial de la escuela. ¿Es instruir académicamente, impartiendo determinada currícula, o es mucho más? ¿O es mucho más vasta esa función? Valores. Esa función tiene que ver con la de socializar, entonces la homeschool no cumpliría con esa función. Otra discusión interesante puede ser qué se buscó con la LUC, con la transformación que introdujo la ley. O sea, esto da para seguir, ¿eh? Sí, pero esa dualidad es interesante, y hoy lo vemos también incluso en situaciones de violencia en los colegios, en las escuelas, ¿no? Es decir, la escuela piensa que los padres piensan que la escuela tiene que hacer más que lo que tiene que hacer muchas veces, y a veces la escuela se queja de que los padres no hacen parte de lo que deberían hacer en sus casas. Entonces, también eso es una línea difusa, aunque parezca mentira, ¿no? En el siglo XXI.